¿Cuál es el tema que toca? Pero no se sabe el nombre del tema. Amén. Es interesante de que ya vamos por el tema 15. Amén. ¿Y cuántos se han gozado en cada tema? ¿Cuántos se han edificado en cada tema? ¿Han aprendido algo? Qué bueno, amén. Pues en este momento, aleluya, bajo el tema se llama este discipulado, el tema 15, cómo crecer en la fe. Amén, cómo crecer en la fe. Aleluya. Nosotros debemos de entender de que nuestra fe puede crecer con varios objetivos. Y si nosotros no implantamos en nuestra vida esos objetivos, nuestra fe no puede avanzar. Como cristianos debemos de entender, aleluya, que debemos de seguir creciendo cada día más. Si nosotros no crecemos, lamentablemente al no crecer, ¿sabe qué va a pasar? Que nos vamos a estancar y nuestra fe va menguando. Y una de las cosas que como cristianos debemos de aprender es esto, escuchen bien. El día que se le muera la fe a usted, ese mismo día, declárese apartado, descarriado, declárese sin fe. Porque los mismos discípulos estaban sin fe. Los discípulos se encontraron sin fe. Y dice la palabra de Dios que al encontrarse sin fe, le dijeron a Jesús de esta manera: Maestro, aumentanos la fe. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo de esta manera: si tuvieran fe tan solo como un grano de mostaza, le dijeran este árbol: desarráigate, siémbrate en el mar, y el árbol obedecería. Pero mi pregunta es esta: ¿por qué los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe? Porque era difícil creer viendo. Oiga bien, es difícil creer viendo, porque ellos andaban con Jesús, pero no creían en las obras que hacía Jesús. Y por eso usted y yo debemos de entender de que Jesús quiere no solo aumentar tu fe, Él quiere que tú vivas en esa esperanza de la fe. Por eso, ¿cómo crecer la fe? Recuerde que la palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, anote ahí. Le voy a enseñar lo que es la fe. Hay muchas clases de fe, pero le voy a hablar de la fe original. Hay fe en una imagen, hay fe en una estatua, hay fe en cualquier cosa podemos poner la fe, pero es una fe vana. La fe original es aquella fe cuya fe es creyendo en el Señor. Y mira lo que te dice la palabra en Hebreos 11, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Me detengo aquí. ¿Cuál es antiguo? ¿De qué fe está hablando? Dice la palabra de Dios que hay una fe que es la convicción, dice la palabra de Dios, de lo que se espera. Sí, dice la palabra que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Nadie puede ver un milagro. Usted puede verlo sí como Dios lo hace, pero no cómo va a funcionar. Nadie sabe cuando el ángel de Jehová viene y sana a la persona. Nadie puede ver eso. Ahora bien, la Biblia te dice que la fe, aleluya, es la certeza de lo que se espera. Todos estamos esperando algo. Ahora bien, todos podemos estar esperando algo, pero ¿sabe qué? Es la convicción de aquello que no se puede ver. Y dice la palabra: porque por ella alcanzaron buen testimonios aquella persona en el Antiguo Testamento, como Elías, como Moisés. Sí, Moisés incluso dice la palabra de Dios que andaba con una multitud de personas guiándolo por el desierto. Y dice que se conducían, dice la palabra, frente al mar. Y sabe que todos dijeron: espérate, Moisés, tú no estás llevando frente al mar. Y dice la palabra de Dios que Jehová le habló y le dijo a Moisés: extiende tu vara. ¿Cómo así? Si entiendes tu vara sobre las aguas. Y cuando lo extendió, las aguas se dividió en dos. Mi pregunta es: solo escuchaba a Dios, pero no podía ver a Dios. De la única forma que podía ver a Dios era como Dios se manifestaba. Alguien tiene que entender. Y esa es la fe que nosotros debemos de entender. Esa es la fe que nosotros debemos de vivir. Esa es la fe que nosotros debemos de portar en nosotros. No esperando, amén, sino, aleluya, teniendo la convicción, aleluya, de aquella cosa que no se ven.
Porque a veces nosotros pedimos algo y estamos turbados, estamos desesperados porque no viene. Y dice la palabra de Dios que por esta fe alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe, dice la palabra de Dios, entendemos haber sido constituido, dice la palabra de Dios, el universo, la palabra de Dios, de modo que si fue hecho por él, dice la palabra de Dios, fue por la fe. Y también habla, dice la palabra de Dios, de este hombre llamado Abel, que ofreció a Dios un excelente sacrificio, Caín, por la cual alcanzó testimonio. Y dice la palabra de Dios que, ¿qué hizo Caín con su hermano Abel? Dice la palabra que lo mató, pero Abel, dice la palabra de Dios, que ofreció mayor sacrificio porque tenía una fe mayor que su hermano Caín. Entonces, cuando nosotros entendemos este punto, familia, y leemos a Romanos capítulo 10, versículo 14, habla un punto muy importante. Todos queremos hacer crecer nuestra fe y le voy a enseñar unos cuantos puntos que yo he aprendido en este camino. ¿Cuántos quieren saber? ¿A cuánto se le ha apagado el deseo de orar? Sean sinceros. A todos se nos apaga, pero ¿sabe por qué se nos apaga? Y vamos a ser francos en esto. No es lo mismo que yo te mande a ti, léete ese verso bíblico. No es lo mismo que tú agarres la Biblia y lo leas. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen Biblia manuales en su casa? ¿Ok? Entonces, ¿sabe qué ocurre? Cuando tú tienes una Biblia manual, es más efectiva que la Biblia que automática. La Biblia automática es la que yo te digo a ti, busca San Lucas capítulo tal, tú lo buscas inmediatamente, ya lo tengo, amén, gloria a Dios. La manual es que darle hoja a mano. ¿Estamos entendiendo? Esa Biblia es más efectiva que la que tú tienes en el teléfono. ¿En serio? Hay iglesias todavía que si tú llegas con un teléfono a predicar en una iglesia, a usted lo catalogan como un moderno. Y no lo recibe muy espiritual solo porque no tiene una Biblia de mano. ¿Y cuál es la diferencia? Que mientras tú estás predicando te puede llegar un mensaje de Pepa o de Ramón y se dañó el mensaje. ¿Estamos entendiendo? En una ocasión venía yo de predicar de una iglesia y me mandaron un video de una mujer desnuda, cógelo ahí. Yo bajo la unción, varón, y venía de predicar. Y yo no sé, parece que fue equivocado y después estaba pidiendo perdón. Y venía yo con el evangelista, amigo mío. Mire, varón, qué sorpresa. Eso es el diablo, varón, porque lo que Dios hizo allá, el diablo quiere embravecerse. Yo le escribo, ¿quién es usted que me está enviando eso? Oh, perdón, que fue equivocado. Agregué un número que no era. El enemigo siempre, imagínate tú en medio de una prédica y que te llegue ese mensaje en el teléfono donde tú estás utilizándolo para predicar. Alguien tiene que entender. La Biblia dice que la gloria de Dios no la comparte con nadie. Usted no puede tener a Dios y también a Ramón que hace contigo aquellas cosas. Tiene que pertenecer todo con Dios. Amén. Y estoy hablando seriamente. Por eso nuestra fe se puede apagar. Y cuando hablamos de fe, la Biblia enseña y te voy a explicar cómo tú puedes aumentar tu fe. Por eso le dije a usted que si usted se le ha quitado el deseo de orar, cuando a usted se le muere el deseo de orar es porque su fe está muerta. Es porque usted no está leyendo la palabra. Si usted quiere que su fe aumente, lea la palabra de Dios. De la única forma que tu fe va a aumentar no es porque Ramón ora por ti. No fue porque te declararon una palabra profética, no. La fe tuya aumenta cuando tú dejes, aleluya, sabes que dejes cosas que tienes que dejar y comience a leer la palabra de Dios. Familia, la palabra de Dios es como una espada cortante de doble filo. Yo le estuve explicando en un estudio que te corta a ti, me corta a mí. Pero si te cortó a ti, es porque a ti te está cortando algo que se está pegando a ti. Por eso es que el ayuno es muy importante. Cuando una persona siempre está ayunando
es una persona, si lo está haciendo correctamente, que está desligándose de ligadura diabólica que vienen a acaparar a su vida, como la pereza, como el cansancio, el desencanto. Son ligaduras que se quieren apegar a tu cuerpo para que tú no avances en este camino. Pero cuando tú te mantienes leyendo la palabra, sí, cuando te mantienes leyendo la palabra, esa palabra te aumenta la fe, por si tú no lo sabías. Pastor, es que no encuentro que leer. La Biblia tiene tanta palabra que usted la puede leer de pie a cabeza y no la va a entender, porque esto no es como usted cree. He conocido personas que dicen: yo he leído la Biblia como 5 veces, pero no se saben un verso bien. Esto no se trata de leerla, esto se trata de estudiarla, de vivirla, de estar conectado a ella. Nadie se va a aprender la Biblia, nadie. No existe un ser humano que se sepa la Biblia. Puede saberse muchas historias, pero la Biblia no. Es la palabra de Dios. Nadie puede tener el fundamento completo en la Biblia. Es demasiada grande. Tiene demasiada información. Cuando tú la lees hoy, hoy te habla. Si la lees mañana, mañana te habla. Si la lees el domingo te habla, porque ellas son nuevas cada día. Te hablan a ti de una forma, a mí me habla de otra. Por eso es que usted y yo debemos de leerla. Si queremos que nuestra fe aumente como cristianos, debemos de estar como cristianos en este camino. El día que nosotros nos apartamos de leer la palabra de Dios, se muere la fe, familia. Es como un pollito que usted deja de alimentarlo. Es como una flor que usted deja de echarle agua. Así mismo va a venir la sequía, va a venir los afanes y te van a matar los deseos de la fe. Cuando tú te sientes enfermo, lo primero que va a hacer, arrancar para la bodega o arrancar quizá para la farmacia, porque tu fe está muerta, está seca y necesita de la palabra de Dios. Por eso, para tú mantener y hacer crecer tu fe, la fe crece con 3 razones. La fe tiene niveles, por si tú no lo sabías. Para mí lo tiene, porque hay gente, Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiere decir que tenía poca, y para tener mucha necesita entender, empaparse, envolverse en la cosa de Dios más. Mientras más tú te envuelves en la cosa de Dios, más tu fe aumenta. Nadie que me diga: mire, pastor, yo tengo una gran fe. Y pregúntele: ¿lee la Biblia? No. ¿Va a la iglesia? No. ¿Ora todos los días? No. ¿Usted ha ayunado? No. Entonces, ¿qué fe del diablo está hablando? No tiene fe. No tiene fe. Su fe está muerta. Es una fe que salió de boca. El que tiene fe es manso. El que tiene fe, al llegar la persecución, la vence con tranquilidad. El que tiene fe, su fe la tiene puesta en Dios. El que tiene fe se levanta diciendo: gloria a Dios en este día. Vamos a ver qué me trae la palabra. Voy a dar hoja para acá y hoja para acá antes de hacer lo que tenga que hacer. El que tiene fe está conectado con Dios. Alguien tiene que entender. Por eso los discípulos, escúcheme bien, sin Jesús andaban sin fe. Con Jesús andaban dudando, alaba a Dios. Repito, sin Jesús no tenían fe. Con Jesús estaban dudando. Dice la palabra que Jesús se despidió de la multitud y lo mandó a ellos en la barca, y se levantó una gran tempestad de viento, que todos estaban pereciendo, todos estaban asustados, todos estaban atemorizados. Y dice la palabra de Dios que Jesús tuvo que dejar de orar, familia, dice la palabra, la 4ª hora de la vigilia. Descendió y comenzó a caminar por encima de las aguas. Y dice la palabra de Dios que todos pensaron que era un fantasma, y Jesús tuvo que decirle: no teman, soy yo. Y dice Pedro: maestro, si en verdad eres tú, manda que yo también camine así como tú estás caminando. Le dice Jesús: pues ven. Ven. Y dice que comenzó a bajarse de la barca y comenzó a caminar. Al estar caminando, hubo algo que a ti te pasa, y es que te llega la duda. Cuando tú tienes un problema que tú le dices: Señor, está en tus manos, pero sigue el problema y no comienzas tú a dudar después. Y ahí es que está el fallo, dejar entrar la duda. Señores, la fe no es como nosotros pensamos. La fe es un poquito algo que a veces es entendible para muchas personas. Alguien tiene que entender. Y voy a poner, por lo menos para que usted piense,
la verdadera fe como es que Dios la quiere. Y usted diría, ¿cómo? Sí, así que la fe que Dios quiere. Para que usted me comprenda es esto, mire. Dice que Pedro está caminando. Y cuando está caminando, recuerden que la ola, los vientos estaban chocando con ellos y todos estaban asustados pensando que se iba a hundir la barca. Y dice la palabra que al darle mente a todos estos problemas, dice que comenzó a hundirse. Mi pregunta es, repito, ¿no te ha pasado algo que tú lo pones en la mano de Dios y nada? ¿No te ha pasado algo que tú lo pones en la mano de Dios y comienzas tú luego a dudar de eso? Ahí es donde la duda se apodera de muchas personas. Y tú puedes andar con Jesús hoy en día y duda también. ¿Sabe por qué duda? Porque no te ha empapado como Él quiere que tú te empapes de Él. El día que tú te desconectas de Jesús es el día que tú le estás diciendo, ¿sabe qué, amigo mío? No quiero andar contigo. ¿Sabe qué, amigo mío? Hoy no quiero conversar con tu palabra. Ya yo estoy cansado de escucharte la palabra tuya de Dios, que milagro, que esto, que tú viene pronto, etcétera. Y el diablito te hace que tú tengas todas estas inquietudes dentro de ti para que tú ya no leas la palabra de Dios. Entonces el enemigo dice, tú puedes vivir con tu propia opinión, vive tu vida, ya fáltate un poquito de lo de Dios, disfruta, no sea tan seco. Mira que hay que disfrutar y el enemigo te quiere hacer lo que quería hacer con Jesús. Te voy a dar todo esto, si tú me adoras, mira, te voy a dar esta riqueza, mira, te voy a dar todo lo que hay aquí. Esto es mío y yo se lo doy a quien quiera porque a mí se me entregó. Eso es lo que el enemigo te quiere entregar a ti. Mas Jesús le dijo de esta manera, escúchame bien, Satanás, yo soy tu Dios. Y solo a tu Dios tú debes de adorar, no ofrecerle lo que es mío. Todo lo que hay en el mundo le pertenece, ¿sabe a quién? ¿Ni al diablo? Sí, a Dios. ¿Usted sabe por qué? Satanás es el príncipe de este mundo, pero no príncipe de todo lo que hay. Puede ser príncipe de las regiones celestes, pero no de lo que usted tiene si usted lo declara para Dios. Dice la palabra que esto será destruido con fuego y azufre. O sea que si fue de Satanás, lo perdió. Si fue suyo, lo perdió también. Por eso todo le pertenece a él, porque él lo va a destruir. Ahora bien, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Mira lo que ocurre. Cuando nosotros tenemos una fe auténtica, una fe bonita, una fe agradable, una fe que cuando se levanta un problema es alguien que dice, vamos a hacer una oración, vamos a levantar una oración, porque yo siento que Dios va a hacer un milagro en nuestra vida. Yo siento que Dios va a hacer un milagro en nuestra casa. Yo sé que ese problema se va a ir. Entonces cuando el que tiene fe, todo lo que dice, el que no tiene fe dice, llévala al médico, mira, a esto, a lo otro, y comienza a dar idea, vienen, ideas van, porque yo tenía eso y a mí me resolvió fulano, y que tú y el otro. El que no tiene fe busca su propia solución, mas el que tiene fe dice, basta con los comentarios, vamos a hablar con el Dios que lo resuelve todo, el Dios de lo imposible, que lo hace posible. Señor, estamos muy entretenidos en este mundo y no me voy a cansar de decirlo. Si le pregunto, como siempre le digo, ¿cuántos quieren ir para el cielo? Todos dicen amén, pero nadie se quiere morir. Nadie quiere, aleluya, envolverse en la cosa de Dios. Todos estamos preocupados. Estaba viendo una película con mi esposa, era una serie de un asesino fuerte. ¿Ya la vieron? El final fue lo más bonito, ¿verdad que sí? Que se entregó a Cristo. Muchos decían, no se va a entregar, todos estaban esperando que ya lo eliminaran, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero el final fue más bonito. Vino el diablito, un mentiroso, que mensajero de Dios, que lo vino a matar. El caso es este, familia. Ya sabemos, amén, sí, no voy a mentar el nombre. El caso es de que todos lo vimos, ¿verdad que sí? Vieron ese gran asesino, ¿verdad que sí? Cómo hacía su diablura porque tenía el diablo adentro. Y él decía que no era feliz, ¿sí o no? Él se sentía vacío, pero ustedes vieron cómo se originó ese espíritu en él y quiénes fueron los que lo implantaron, ¿verdad que sí? Que fue su padre, vio la violencia de su madre y su padre y ese monstruo lo fue creando. ¿Me estamos entendiendo? Ahora bien, porque a él no le enseñaron la palabra de Dios.
A él no le enseñaron a leer la palabra de Dios, ni a buscar la palabra de Dios, ni a conocer un Dios. Era alguien que llevaba mucho odio, mucho resentimiento dentro de su corazón. ¿Dónde usted lo notó? Cuando le habló mal a su propia abuela. ¿Alguien está entendiendo? Ahí usted veía el rencor porque él quería ser feliz a su propia manera. ¿Estamos entendiendo? Y si usted nota, no era de la otra banda la persona. Si usted lo nota bien, no era que era de la otra banda. Escúcheme bien. Era que había un diablo que lo tenía cautivo en ese pensamiento. Pero ¿sabe cuándo le entendió? Cuando escuchó la televisión, ¿verdad que sí? Allí pudo entender, allí pudo comprender de que si ese no le temía la muerte porque sabía para dónde iba, porque Dios le perdonó su pecado, mas a él que hizo tantas cosas malas, dañinas, tantas cosas que eso es increíble, entonces buscó del Dios que él tuvo. Y allí se le apareció, no era un sacerdote ese era un presbiteriano cristiano, el cual le habló de la palabra de Dios y allí tuvo el arrepentimiento y se bautizó. Amén. Para que sus pecados sean borrados. Es interesante entender, familia, de que Dios no solo te perdona los pecados, pero este hombre tuvo una fe auténtica. ¿Cuál fue? Antes de morir no me quiero ir al infierno porque lo que yo hacía no lo hacía porque quería, era algo que estaba dentro de mí que él nunca entendió. Solo lo entendió, ¿sabe cuándo? Cuando aquel personaje predicador se lo expresó y se lo dijo. Pero lo que me gustó fue la fe de él y del que él vio. Esto se llama fe, familia. Que aquel le dijo, no me importa que me maten, lo importante es que yo sé para dónde voy. Esto es una fe impresionante. Y que él dijo, en verdad yo quiero de la fe que él tiene. Entonces, allí comenzó a buscar de Dios. ¿Sí? Allí comenzó a acercarse a Dios, a leer la Biblia. Usted vio el último pedazo cuando leyó la Biblia y fue el día de su muerte. Amén. Ya después que la había leído, pero ya tenía a Jesús. Usted veía su rostro brillante. Ya no se veía ese asesino que antes era. Por eso es lo que Dios hace cuando tu fe aumenta. Por eso una persona que tiene a Dios no le teme a la muerte. Una persona que tiene fe en Dios no le teme a la muerte, familia. Está 100% seguro, garantizado para dónde vas. Póngase a pensar en este momento. Si usted tuviera mar delante de Dios y que su fe no esté presente delante de Dios, imagínese en este momento para dónde usted iría. ¿Para dónde usted iría, familia? Usted comienza a turbarse diciendo de esta manera, ¿para dónde iría? Entonces necesitamos entender que si usted quiere estar seguro en las cosas de Dios, necesita usted creer firmemente en que Dios es su salvador, su sanador, su restaurador. Usted debe de poner a Dios en todo lugar, como le estaba explicando el próximo lunes en el estudio. Mira lo que te dice la palabra en Romanos 10:14. Dice la palabra, ¿cómo pues invocará aquel el cual no ha creído? Y como crean, dice la palabra de Dios, y como nosotros los oímos y lo predicamos y lo predican, dice la palabra de Dios, está explicando aquí, aleluya, que todo el que anuncia el evangelio lleva la paz, anuncia la paz del Señor, amén, anuncia la paz del Señor. Y este es el tiempo de que usted y yo, familia, anunciemos la paz del Señor si creemos en Él. El que cree en el Señor anuncia la paz del Señor. Amén. Anuncia la paz del Señor. Todo aquel, amén, que predica la palabra está predicando del Dios Todopoderoso. Y lo que tú predicas transmite fe, transmite paz. Y mira lo que te dice la palabra en Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice de esta manera. Dice la palabra de Dios, Efesios 3:16, dice de esta manera, le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de su gloria, riqueza y la fortaleza a ustedes, a lo que estimo de ser por la fe en Cristo, que avisteren sus corazones y que rascando y cimentado en el amor. Mira lo que te dice la palabra de Dios. Le está diciendo Pablo aquí, aleluya. Le pido por medio del Espíritu Santo y con el poder
que procede de la gloriosa riqueza y la fortaleza. Y le está diciendo de la fe. Aquí no solo Pablo está hablando simplemente del Espíritu ni del Señor. Se está enfocando mayormente a la riqueza, a la gloria, al poder y a la fe por la cual ha creído en el Cristo Jesús, si usted lo lee completo. Aquí podemos entender que Pablo se está expresando con una seguridad tan bonita, el cual nosotros a veces debemos de hacer lo mismo. Porque si nosotros hacemos lo mismo, familia, nuestra fe estaría en confianza y en seguridad. Yo quiero que usted lea Hebreos capítulo 11, verso 1, vea lo que le dice. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Es la convicción de aquello que no se ve. Sin fe es imposible agradar a quién. Entonces, de la única forma que tú vas a agradar a Dios es teniendo fe. Repito, hay muchas clases de fe. ¿No has tenido tu fe en un mecánico? Pero en otro se te va la fe. ¿No has tenido tu fe en un buen restaurante? En realidad no es fe, sino seguridad. Porque la única fe procede a través de la palabra de Dios, no de un restaurante ni de un mecánico. Para que entienda esto y no te confunda. Tú tienes seguridad en Él, pero fe no. No tengas fe en la cosa de aquí abajo. Ten fe en el Dios Todopoderoso. Si tú quieres que tu fe crezca, aquí te suelto uno de los códigos. Acércate más a Jesús. Mientras más te alejas, más se te va tu fe y se va muriendo. Amén. Si tú quieres que tu fe aumente cada día, debe de tú estar más cerca del Señor, más pegado al Señor. ¿Quieres que tu fe siga creciendo? Crece tú con el Señor. Mira lo que te dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Vivamos por la fe, no por la vista, dice la palabra. Vivamos por fe, no por vista. El que vive por vista, lamentablemente, está fracasado. El que vive por fe va a ser una persona victoriosa. Primero, Padre, yo quiero que cuando llegue a tal lugar, en el nombre de Jesús, tú me protejas. Cuando llega, fue protegido, fue guardado. Esa persona no fracasó. ¿Por qué? ¿Por qué no le sucedió nada de esto? Porque esta persona estuvo guardada en el Señor. Porque se presentó ante el Señor y nada le pasó. Por eso dice la palabra de Dios que Job era un hombre de fe. Job era un hombre temeroso. Job era un hombre prudente, justo, dice la palabra. Pero lo que más le agradó al Señor fue la fe de Job. Y por eso le dijo, yo tengo garantía sobre ese hombre. Satanás, quítale todo. No importa lo que tú le quites. Si te digo que ese hombre me va a seguir adorando, va a seguir proclamando mi nombre y nunca me va a blasfemar. Y dice Satanás, ok, déjame intentarlo. Dice que le quitó todo, le quitó ganado, le quitó riqueza, lo enfermó y seguía adorando a Dios. Yo no sé qué el Dios va a hacer que a ti te quiten para probar tu fe, si en verdad tú quieres fe. El que quiere fe va a tener que pasar un proceso. Así va a crecer tu fe. No es sentado ahí que la fe te va a aumentar, te equivocaste. Tú vas a conocer cómo tener fe, pero el proceso viene. Si tú quieres que tu fe aumente, tu fe tiene que ser procesada. Alguien tiene que entender. Mientras más brillo le sacan al oro, más lija hay que darle, alaba a Dios. Y la lija no es fácil, varón. Imagínese usted que vaya a hacerle un pedicure, ¿no es que le llaman? A un pedicure sentado allí donde los chinos. Y usted lo sientan. Primero, mire mi hermano, yo quería salir volando de esa silla. Esa mujer arrancó, escúchame bien, me acostó. Después que me acostó, agarró y me sobó una crema. Después una cosa a vapor que me quemaba. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y comenzó a darle con una cosita aquí, explotando todo el espinillo y yo poniendo la cara, escúcheme bien, como un panque plegado. Y yo allí, yo me quiero salir de aquí ya. Y la mujer, yo pensaba que había terminado. Después vino otra crema con piedra y comenzó a suavizarme aquí. Yo, ay, santo Dios. Y después frío, después caliente, después frío, después caliente. Ya yo quería salir de ahí. Después viene otra cosa para arrugarme la cara y explotar todo lo que hay, sacar todos los poros tapados. Todo fue un proceso. Pero cuando yo salí de ahí, varón, mire.
Esa mujer me quería comer, varón. ¿En serio? Mire, salí brillado. Salí con filtro de ahí. Ah, pero humano, sí. No de lo que tira el teléfono. Sí. Y salí bien lindo de ahí. Yo dije, pero valió la pena todos esos trujones y todos esos pellicones, ¿sí o no? No, facial, sí. El caso, escuchen familia. Escuchen familia. Tú, para sacarme brillo tuve que pasar un proceso. Así mismo la fe, mientras más bonita tú la quieres, mientras más fuerte tú la quieres, tiene que pasar un proceso también. Porque esto está aquí, familia. ¿En quién creemos? En una ocasión agarraron un pastor. Escuche bien, agarraron un pastor y le detuvieron la guagua con su familia. Dejaron los hijos para allá, la mujer la llevaron para allá, el pastor lo agarraron por aquí. Y lo llevaron, le dijeron, hínquese ahora mismo. El tipo andaba enmascarado, sacó una pistola. Se la puso en la cabeza. Y le dijo, yo vamos a ver si es verdad que el Cristo que tú predicas, en verdad tú lo amas. Vamos a probar tu fe. Y le dice el pastor que por qué hacen eso. Cállese la boca, pastor. Mire lo que vamos a hacer, pastor. Yo quiero hacerle 2 preguntas a usted. Si usted me contesta aquí, usted va a reservar su vida, o si no se va. Se va con su Cristo. Y agarraron, tenía la pistola ahí y le dijo 2 opciones que a ti te va a poner a pensar hoy. Si en verdad usted ama a su Dios, el que tú predicas, voy a contar hasta 10 para que tú tomes 2 decisiones. Si tú dices que lo amas, te dejo morir, te mato ahí mismo. Y si tú lo niegas, te dejo vivir. Ponte tú en el lugar del pastor. Ponte tú en el lugar del pastor. Está de rodillas, no puede hablar, está amarrado. Un delincuente con una pistola sobada para tirar. 2 palabras. Si tú hoy confiesas a Cristo del que tú predicas, por él te atreves a morir, te mato. Si dice que no, te dejo vivir. Y porque tú lo has negado. El hombre comenzó a contar 1, 2, 3. Ya cuando iba por la 9, el pastor dijo, acto. ¿Sabe qué? Habla. Solo te queda una palabra. ¿Sabe qué dijo el pastor? ¿Quieres saber? Yo lo niego para poder salvar su vida en la tierra. Eso lo dices tú porque es fácil de decirlo de boca, pero en el acto hay que probarlo ahí. En el acto hay que probarlo ahí. No. Todos decimos de que yo me atrevo a morir. Pero si te sacan de aquí a ti, te llevan por un monte, te ponen una pistola para que tome 2 decisiones para probar tu fe, y te dicen si tú en verdad crees en Cristo, en el que tú predicas, el que tú escuchas y estás dispuesto a morir por él, hay 2 opciones. Te mato ahí mismo si en verdad tú te atreves a morir por él como lo hizo por ti. Pero si no, te reservo la vida. Tú comienzas a pensar en tantas cosas. Si tú dices que sí, amén, pero el acto hablará por sí solo. Nadie puede decir aquí, nadie puede decir, ya me dejo morir. El acto es que dice lo que somos. En el proceso es que sabemos qué calidad tenemos. Es muy fácil decir, yo creo, yo puedo, yo lo logro, yo lo hago. Sí, te vas a morir ese día entonces. Pero lo bonito fue de esto, oiga bien, cuidado y me lo hacen a mí, yo reprendo al diablo. Lo bonito de esto fue, varón, que fue uno mismo de la iglesia ese día se apartó de Dios. Fue uno mismo de los líderes que le hizo eso, varón, y le dijo, wow, pastores, tanto que usted no habla de fe, tanto que usted no habla de Cristo. Y mire cómo usted lo negó aquí. Se quitó la máscara, soy yo. Y el pastor se fajó a llorar porque no tuvo la agalla de morir por el que predica tanto.
Mi pregunta es la siguiente. No había fe. Pedro andaba con Jesús y lo negó 3 veces y se le fue, se le apartó. No había fe. Es que no podemos agradar a Dios por lo que hablamos. Tenemos que agradarlo con fe. El que mucho habla, ¿quiere que te cuente el lema de la carretilla? Escucha. Un niño le pregunta a el padre, le dice, ¿sabe qué, hijo? ¿Está escuchando esa carretilla? Dice el padre, dice el hijo, sí, papi. ¿Y por qué suena tanto, papi? Ahí viene la pregunta, hijo. Porque va vacía. Y ve aquella que traen, sí, esa va llena. Pero suena, no, porque va llena. El silencioso puede estar más lleno que el bocón. ¿Estamos entendiendo? Esto no es por lo tanto que hablo. Esto es porque la relación con Dios con los tantos estoy lleno. Mientras más pacífico, puede estar más lleno. Mientras más que se lo sabe todo en la palabra y todo, puede estar más vacío. Es que la vida a veces no la entendemos y la persona mucho menos. Por eso es para estar lleno de Dios. Pedro era el más bocón. Maestro, ahí no vayas que te querían matar. Y una vez agarró la espada y le mochó la oreja a uno. El hombre no había quien lo enfrentara, había que estarlo aconsejando porque el hombre era rabioso. Pero el hombre lo negó 3 veces. Y Jesús le dijo, Pedro, como quien dice, un dominicano diciendo, tanta boca que tú tienes, una pregunta te voy a hacer, ¿tú me amas? Maestro, claro, maestro, yo doy la vida por ti. Ajá. Mira, Pedro, ven acá. A sinceridad, ¿tú me amas? Maestro, pero que tú lo sabes. Tú lo sabes, maestro. Pedro, mira, te voy a hacer la última pregunta, pero por favor piénsala, no hables tanto disparate. ¿Tú me amas? Este ama, el último ama, le chocó el corazón. Se le fue al alma. Cada amor que Jesús le dijo, ¿tú me amas? Cada amor fue cada negada de Pedro. Y lo impresionante de esto, que fue a la última vez, ¿sabe qué le dijo Pedro? Es más, ¿sabe qué, Jesús? ¿Sabe qué, Jesús? Solo tú lo sabes. La pregunta es para cada uno de nosotros. Solo usted lo sabe, yo tengo la capacidad de morir por Cristo. Solo Él lo sabe, usted no lo sabe. Usted no lo sabe, ni yo lo sé. Yo no sé si tengo la capacidad de que me quedo aquí o me voy con Cristo. Pero sí mi fe lo sabe. Ahora mismo yo no lo sé. Imagínate tú, voy a dejar un niño con la mamá, etcétera. Voy a dejar 2 o 3 millones que hay por ahí. Relajando, era para verlo a ustedes. Será de deuda. No, que va, no hay nada, familia. No hagan cocote con lo mío. El caso es, miren, no hay nada. El caso es, imagínense todo lo que uno piensa, hasta que llegue al 10. Varón, yo voy a negar a Cristo, yo voy a seguir viviendo. Es el pensamiento. Mire el tigueraje de Dulce. Después le pido perdón. El caso es, familia, de que Dios conoce nuestro corazón. Amén. Y mira lo que te dice la palabra de Dios. Vivamos por fe, no por vista. También dice Santiago 1:6, dice la palabra de Dios. Pero los que pidan con fe sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar, agitada, que es llevada por ¿dónde? Por el viento, arrastrada de un lado a otro. Todo hemos ido a la playa, ¿verdad que sí? Que la ola viene y luego viene para atrás otra vez. Te diría, ¿para qué viene entonces si se va a ir para atrás? Es que es así. Y así hay personas así, amén. Hay personas que hoy creen y mañana no. Hay personas que hoy creen y mañana no, familia. Por eso debemos de estar confiados en Dios. Dice Marcos capítulo 9, verso 23, anote ahí. Dice la palabra, como que sí puedo. Para los que creen todo es posible.
Para el que cree, todo es posible. Creer es un punto que debemos de analizar cada momento. ¿Creo en Dios? ¿Creo en Dios? Entonces tengo que estar firme en Dios. ¿Creo en Dios? Tengo que buscar de Dios. Si alguien te dice, ¿usted cree en Dios? Y usted le dice, sí, yo creo en Dios. Familia, miren, ese es un lema muy delicado. Ese es un lema muy delicado. Es como decir, ¿usted cree en su padre? ¿En mi papá? ¿El que me parió? ¿O el que me engendró? Sí, usted cree en su padre. Ok, les digo una cosa. Claro que yo creo en él. Claro, porque tú crees, tú confías, está contigo a cada momento. O alguien diría, yo no creo en mi papá. Yo no creo en mi padre. Hay hijos que dicen, yo no creo en mi padre. ¿Por qué no creen en su padre? Mira, tú puedes ser el hijo más malo, más rebelde, pero debe de creer en tu padre, porque fue tu padre. Si te dicen allí, ¿cómo se llama su padre? Lo primero que tú dices es el nombre y el apellido, porque tú crees en él. ¿Te engendró? Sí. ¿Te trajo a la tierra? Sí. Pues entonces cree en él, que es la palabra. Y la palabra creer significa confiar. La palabra confiar significa conocer a alguien. Amén. Nadie va a confiar en alguien si no lo conoce. O usted de la que conoció a alguien y de una vez ya se van a casar el otro día y vamos a partir el bizcocho. Si usted es así, Dios la bendiga, porque imagínese usted. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que nosotros, familia, debemos de primero conocer antes de cometer un error. Y así mismo pasa con Dios. Nadie puede creer en Dios si no lo conoce. ¿Cómo tú dices que cree en Dios pero no lo conoce? Entonces no sabe lo que cree. Usted no tiene fe. Pero hay gente, pastor, que no han conocido a Dios y tienen fe. Tienen una fe porque han oído algo de Dios. Y esa fe la tienen ahí retenida. Pero fe, para tener fe, al que está puesto en Dios firmemente. Amén. Póngase de pie en esta hora, gloria a Dios. ¿Cómo crecer nuestra fe? Ore, lea la palabra de Dios. Cuando se sienta débil y si siente que el diablito quiere pegarle un desencanto, repréndalo y átelo, cancélelo, échelo fuera de su vida en el nombre de Cristo. Amén. ¿Usted quiere que su fe crezca? Debe alimentarla así como alimenta el estómago. La palabra de Dios día tras día. Día tras día, familia. Pero les recomiendo, no sé si soy yo que tengo ese problema, les recomiendo que agarre una Biblia en hoja, léala de hojazo y siéntase que manualmente lo estás haciendo. Sí. Hoy estaba hablando con un pastor de la cámara. Le dije, varón, cambia a otra cámara. Me dijo, ¿por qué? Si esas cámaras son manuales. Yo le dije, no sé, siento que son mejores. Siento que automática a veces se me borra un lado y a veces el otro lado está claro. Y no confío en algo manual. Ok, perfecto. ¿Y te siente bien? Sí. Wow, qué bien. ¿Y se ven mejor en los videos? Sí, se ven mejor en los videos. Yo estuve hablando con él. Y pensando en los manuales, traje el tema de la palabra de Dios. De que no es lo mismo, no es que por eso tiene todo el mundo que andar con Biblia bajo los sobacos en la iglesia. No. Si es para leerle en tu casa, te recomiendo en serio que agarre la Biblia manual. Porque te va a edificar más. Va a subrayar tu verso bíblico, lo va a poner en amarillo y te va a sentir mejor. En serio. Pero cuando tú agarras el bendito, que no es santo, el teléfono, y lo ponen amarillo, Dios te bendiga, porque no lo va a memorizar como la palabra de Dios. En una ocasión, un pastor se le acercó a la congregación y le dijo, déjenme ver toda la Biblia de ustedes. El que tiene 1 año, 2 años, 3 años, déjenme ver su Biblia. Y la Biblia estaba nuevecita, varón. Dice el pastor, usted no lee Biblia. La señora, venga acá. La Biblia estaba toda despeluñada, todo vuelta a garabato. Y dice, usted es una mujer que lee la palabra. Porque como es manual la Biblia, y usted tiene que dar hoja, si está nueva usted no lee Biblia.
porque la tienen gavetada y solamente la traen el día del servicio de la iglesia. Pero alguien que lee la Biblia es como un carro. Es como un carro que tiene, quizá está rayado por un lado, algo tiene, ya está corrido. Amén. Así mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando se le da uso, se le ve el brillo, sí. Se siente que usted la lee. Yo le entregué una Biblia a un varón que tenía un promedio de 8 años con esa Biblia. Yo le dije, vea varón, yo le voy a entregar un tesoro a usted. Yo he sacado mensajes de ahí, más de 2000 mensajes he sacado yo de esa Biblia. Esa Biblia está marcada por todos los lados. Hasta sangre tiene mía, porque en una me corté y le cayó sangre a la Biblia. Y ese varón cogió la Biblia y todavía lo vi y todavía anda con la Biblia. Hasta hojas ya le faltaban a la Biblia, de tantos hojazos que le daba leyéndola todos los días. En serio, ahí es cuando se sabe que alguien ha leído la palabra de Dios. Amén. Así que si su Biblia está nueva, de hojazo. Dele hoja para los lados, que se sienta que usted la lea. En serio, si yo reviso Biblia voy a saber, ay, que pastor, la tenemos en el teléfono, disculpe, usted ve, la tengo guardada en la casa. Entonces en la casa no la lee, di que en el teléfono sí, claro, pasa 24/7 conectado al teléfono, la lee un chin, te pone a ver Tito, te pone a ver Facebook, te pone a ver YouTube, te pone a ver cualquier otra, ¿cómo? Alaba a Dios. Entonces ya la leíste y ahora va a ojear lo que hay para acá. Dura más ojeando para acá que ojeando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces lo que leíste aquí se te olvidó dándole para arriba aquí. Estamos entendiendo, pero cuando comienza a ojear aquí, anotate aquí para ahorita leer aquí y seguir el verso aquí y dar otro hojazo aquí. Amén. Eso pasa cuando tenemos algo manual en vez de algo donde está mezclado con muchas cosas. Amén. Padre, te damos gracias por esta hora. Bendice cada persona, bendice cada vida, auméntale la fe poderosamente. Dale más, Espíritu Santo, de tu amor, de tu fuego, de tu presencia. Llénalo de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta gran clase, este discipulado 15. Gracias, Espíritu Santo, sigo edificando en el nombre de Jesús. Y bendice los alimentos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya, Rey. Dios me le bendiga, familia. Si está necesitando de un guía espiritual, de alguien que te nutra en la palabra de Dios y no tiene quien ore por ti, este es el mejor momento. Aquí me ofrezco. Soy pastor y amigo, Pastor Frankely Vázquez. Estoy para bendecirte, para orar por ti, para guiarte en este camino espiritual y conozca la verdad y la verdad te haga libre. Por eso te invito a mi canal de YouTube, el Pastor Frankely Vázquez. Búscame, suscríbete, activa la campanita y allí vas a encontrar cientos de mensajes que van a nutrir tu vida, van a edificar tu vida y te vas a sentir contenta, contento en lo que Dios hará contigo. Vas a sentir que el Espíritu Santo te va a llenar y te va a nutrir de una manera impresionante. Por eso ya tengo miles y cientos de personas suscritas y quiero que tú también lo hagas y te edifique. Allí estoy colocando 2 videos diarios donde estoy compartiendo la palabra de Dios y ayudando en oración a multitudes de personas. Si quieres formar parte de esta familia, ve y suscríbete. Allí te espero y eres una persona bienvenida. Bendiciones.